Vamos a leer, hermanos, la palabra de Dios. Primera a los Corintios 2, versículos 6 al 16. Esto dice la palabra de Dios, hermanos. Si está dentro de sus posibilidades ponerse de pie como un acto de reverencia a la palabra, se lo agradezco. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que ha preparado Dios para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Señor, yo quiero darte gracias por tu palabra en esta mañana, y gracias por permitirnos llegar a este pasaje tan glorioso de las Escrituras. Oramos, Señor, que tú puedas hablar a nuestros corazones acerca de la necesidad imperante de nuestras vidas, de afirmarnos en la sabiduría que proviene del Evangelio, y cómo vivir a la luz de esa sabiduría como maduros, como quienes han alcanzado conocimiento en Cristo Jesús. Así que, Señor, yo te ruego que tú nos concedas esa gracia, nos concedas ese favor y nos permitas, Señor, el poder recibir de ti, de tu mano, de tu poderosa mano, la gracia que proviene de la cruz. Señor, ayúdanos, te lo pedimos en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano. Unos 300 o 350 años antes de Cristo, luego del ascenso de Alejandro el Grande o Alejandro Magno, líder del imperio griego, empezó en el mundo de Occidente lo que se conoce como la helenización, y cerca del año 331 a.C., junto con la fundación de la ciudad de Alejandría en Egipto, inició también la construcción de la conocidísima Biblioteca de Alejandría. Un sueño de Alejandro el Grande de reunir todo el conocimiento de la humanidad en un solo lugar. Pero Alejandro, como sabemos, murió muy pronto y muy joven. Y uno de sus sucesores para ese lado de su imperio, Ptolomeo, continuó con la construcción de dicha biblioteca, la cual, según se cree, en los días de Clímaco de Cirene, albergaba cerca de 490,000 libros, una cifra que ascendería, según otros historiadores, a 700,000 libros contenidos en rollos y en pergaminos. Eso es una cantidad considerable si tenemos en cuenta la época. Cuando la guerra con Roma arreció, los ejércitos de Julio César bombardearon las naves del puerto de Alejandría, y uno de los daños colaterales fue el incendio de la inmensa biblioteca de Alejandría. Un incendio voraz e incontrolable que consumió completamente la biblioteca hasta reducirla a cenizas. Esta es, según la mayoría de los historiadores, una de las pérdidas más grandes de la humanidad en toda la historia. Alguien pudo haber exclamado frente a las llamas: toda la sabiduría de la humanidad
ha sido reducida a cenizas. Pero hoy queremos hablar en cambio de una sabiduría indestructible e incorruptible, imperdurable y eterna. Una sabiduría que ha sido preservada por los siglos y cuyo depósito sigue estando abierto para ser entregado a aquellos que el Señor llamare. La sabiduría celestial, la sabiduría que proviene del Evangelio. La semana pasada nosotros vimos cómo el principal problema de los de Corinto era que estaban divididos en distintos partidos dentro de la iglesia, siendo un mismo cuerpo, porque ellos consideraban que el evangelio era poco práctico o poco útil en relación con obtener la sabiduría y el conocimiento para la vida. Y por eso habían abrazado otra sabiduría, la sabiduría del mundo, porque para ellos el evangelio no era suficiente. Una verdadera señal de inmadurez después de todo. Pablo les dejó claro a ellos que ellos debían poner sus ojos en la cruz, en primer lugar, y en lo que Dios había puesto por ellos allí, lo que Él había provisto para su salvación, y ver en esa cruz la fuente de la verdadera sabiduría. Sabiduría que incluso Él predicó rehusándose a enseñar otra cosa, Cristo y este crucificado, que aunque para ellos, para los de Corinto, era algo insensato, un mensaje muy simple y hasta ridículo, en realidad, según Pablo, es la más excelsa sabiduría jamás dada a los hombres. Pero, ¿qué tipo de sabiduría es esta? Y si es tan gloriosa, ¿quiénes pueden y cómo pueden acceder a ella? En los siguientes versículos, que son los que nosotros hemos leído y los que vamos a considerar en esta mañana, Pablo responde precisamente a esas preguntas y al mismo tiempo muestra que el entendimiento del evangelio es la sabiduría y que eso es la característica de un creyente maduro, mientras que aquellos que menosprecian el conocimiento y la sabiduría del evangelio, catalogándolo de ser muy simple, dejan ver su inmadurez espiritual. Y ese va a ser también el punto de nuestro sermón en esta mañana. Eso es lo que me pretendo probar, que los creyentes maduros son aquellos que abrazan la sabiduría del evangelio, y los inmaduros son aquellos que incluso teniéndola a su disposición, la rechazan, trayendo divisiones y conflictos dentro de la iglesia. Así que vamos a considerar nuestro texto a la luz, por supuesto, de nuestros acostumbrados y bien acomodados tres encabezados. El primero, el carácter supremo de la sabiduría del evangelio, versículos 6 al 9. Luego veremos el carácter espiritual de la sabiduría del evangelio y cómo produce madurez o como característica de la madurez, versículos del 10 al 13. Y luego el carácter no natural de la sabiduría del evangelio y cómo entenderlo en lo natural produce inmadurez, versículos del 14 al 16. Así que es un bosquejo bien sencillo el que vamos a seguir hoy, ¿verdad? La sabiduría del evangelio está por encima de todo. Quienes tienen esa sabiduría tienen madurez espiritual, quienes la desechan tienen inmadurez espiritual. Veamos entonces nuestro primer encabezado. Noten que en el versículo 6, Pablo empieza diciendo: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pablo inicia el desarrollo de su argumento, el que ya mencionamos. Si ustedes no ven la sabiduría del evangelio, ustedes son inmaduros, oh Corintios. Pero si ustedes pueden ver el evangelio como una fuente de sabiduría, eso es una muestra de su madurez. Y Pablo lo que hace aquí es desarrollar su argumento. ¿Cuál? Ese mismo que acabamos de mencionar, acerca de que el evangelio contiene toda la sabiduría de Dios y que ellos, los de Corinto, debían ocuparse de abrazar dicha sabiduría.
Así que lo primero que hace él es presentar la sabiduría del evangelio como suprema. Y que aunque ellos la consideraban algo sin sentido, Pablo dice, es el conocimiento más grande jamás revelado a los hombres. Pablo deja ver que esta sabiduría es típica de los creyentes maduros, pero que además no es terrenal. Por eso él dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Así que Pablo menciona acerca de esta sabiduría, que es una sabiduría oculta, un misterio, y no porque se refiera a alguna cosa extraña o alguna cosa por allá codificada que nadie puede encontrar porque no tiene el código para descifrarla. No, él se refiere a un misterio porque de acuerdo con el plan de Dios, él decidió revelarla en un tiempo específico y dejarla en oculto durante todo el desarrollo de la historia de su pueblo. En efecto, mis amados, el mensaje del evangelio, la buena noticia de salvación, aunque era algo que se anunciaba como una sombra desde el Antiguo Testamento, todavía no se podía ver claramente en esos días. No se podía ver esa luz que desprendía lo que el Señor revelaría más adelante. Aunque Isaías había intentado, de acuerdo a las revelaciones que había recibido, mostrar algunos detalles muy precisos de cómo sería ese plan de Dios revelado en Cristo Jesús, todavía no se podía ver claramente. De hecho, si nosotros leemos Hebreos capítulo 11, notaremos que todos los hombres mencionados allí en esa lista como hombres que alcanzaron grandes proezas y logros y que fueron hombres de Dios en el pasado, ninguno de ellos pudo ver claramente esa sabiduría del evangelio, sino como de manera borrosa. También el apóstol Pedro dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que han predicado el evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En otras palabras, ni siquiera aquellos que anunciaban y prefiguraban lo que habría de venir tuvieron el privilegio de verlo claramente. Ni siquiera los ángeles pudieron tener el privilegio de verlo tan claramente. También deja claro nuestro texto que esta sabiduría era tan oculta, tan indescifrable para la mente humana, que ni los príncipes, ni los escribas, ni los sacerdotes, ni los doctos de la ley, ni los hombres más ilustrados pudieron verla, porque si la hubieran visto, no hubiesen crucificado, dice nuestro texto, al Señor de la gloria. Y he ahí el gran misterio revelado. ¿Cuál es ese misterio? Que ese hombre que habían crucificado, traspasado, desnudado y vituperado, no era menos que el Señor, Adonai, el Dios de la gloria. El mismo Dios que había aparecido en gloria en el Antiguo Testamento y que Isaías vio en el templo, el Dios de la gloria. Ese era el misterio oculto. Ese era el misterio que ellos no podían ver y que no pudieron ver de ninguna manera. Es tan gloriosa esta verdad que usando las palabras de Isaías 64 dice el apóstol, ningún ojo había visto eso. A ningún oído había llegado esa sabiduría, ninguna mente había pensado eso. Y noten que estoy hablando en pasado porque este texto no se refiere a algo que va a venir. Usualmente usamos ese pasaje, ¿verdad? Cosa que ojo no vio ni que oído oyó, son las que Dios tiene preparada para ti. Pero ese texto no está hablando de nada futuro. Está hablando de la gloria del misterio revelado en Cristo Jesús. Ese misterio no había llegado a la mente de nadie todavía. De nuevo, este no es un pasaje acerca de la eternidad, mi hermano. Yo sé que es un bonito pasaje, ¿verdad? Y a veces queremos como que hablar, mira, yo sé que tú estás sufriendo ahora, pero lo que viene para ti es cosa que ojo no vio, ni que oído oyó, ni que ha subido a corazón de hombre. Sí, pero este texto se refiere específicamente a la gloria del misterio del evangelio revelado en la cruz y en Jesucristo. Nadie se hubiese imaginado eso. Nadie jamás había tenido siquiera una pista cercana de cómo era que Dios iba a hacer eso, a pesar de que escribieron y hablaron y recibieron revelaciones al respecto de ese asunto.
mis amados hermanos, el Evangelio, en cierta manera, es un misterio decodificado para nuestro tiempo y que podemos entender porque así Dios lo ha placido. Esa es una verdad tremenda. Dios ha preparado todo eso que ningún hombre pudo conocer antes de Cristo para aquellos que le aman y para que puedan verlo con tal claridad, que puedan no solo entenderlo, sino abrazarlo como la fuente de toda la sabiduría para la vida. El Evangelio no es mera información solamente. Las personas pueden llegar a tener toda la información acerca de Cristo y tú puedes conocer incluso grandes historiadores que defienden la resurrección, que hablan de la realidad histórica de Cristo, pero no son creyentes. Porque no es un conocimiento mero acerca de la historia de quién fue Cristo. En realidad, la sabiduría contenida en el Evangelio solo puede ser desempaquetada por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien la trae a nosotros. Esa es la sabiduría que ve a Cristo como Señor y no, de nuevo, como una mera figura humana de la historia, sino como el dueño de todo, que al mismo tiempo muere por los pecados de los hombres. Hermanos, yo sé que es muy difícil asimilar eso, porque uno dice, pero yo lo veo claramente. Y yo no recuerdo haber recibido un resplandor de un rayo en los ojos que me ayudó a ver el Evangelio con claridad. Y lo cierto es que en algún momento de tu vida tú no podías ver eso. Y aunque lo veías, no significaba para ti lo que significa ahora. Y lo que está diciendo el texto es que ese misterio en un momento se reveló, y se reveló por la obra del Espíritu. Los de Corinto estaban viendo el Evangelio como un hecho que en efecto fue útil para la salvación. Sí, es verdad, ese Cristo que predicó Pablo es el Cristo que nos salva, pero nada más. El Evangelio, sí, Cristo nos salvó. Pero ellos estaban ahora desechando la sabiduría que viene después que abrazas el Evangelio y que el Evangelio te salva. Y eso era una muestra de su inmadurez total. Y por eso estaban buscando hacerse sabios entre sus filosofías a punta de debates y sofismas. Precisamente por eso estaban divididos. Porque no estaban pensando con la sabiduría del Evangelio. Hermanos, definitivamente, cuando lo que nos hace sabios no es el Evangelio, no es el Señor, lo que ocupa su lugar nos va a dividir, no importa lo que sea, no importa incluso si es buena teología. Lo que hace Pablo en adelante es explicar cómo es que es eso posible, cómo es que Dios la dio a conocer esa sabiduría. ¿Cómo es que Él la preparó para nosotros y cómo nosotros llegamos a acceder a ellas? Pablo dice por medio del Espíritu, lo que naturalmente nos lleva a nuestro segundo punto, el carácter espiritual de la sabiduría del Evangelio. Note lo que sigue diciendo nuestro texto, pero Dios nos las reveló a nosotros. Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Qué verdad, hermanos, más maravillosa la que nosotros vemos en este pasaje. Y voy a ponerlo en estos términos. Todo el conocimiento que Pablo ha descrito aquí, tan excelso, tan oculto, tan indescifrable, toda la sabiduría de Dios, Él la ha traído a personas comunes y corrientes por medio de la obra del Espíritu Santo. Y yo no sé si usted logra entender la magnitud de esas palabras. Lo que el apóstol Pablo está diciendo básicamente es que la verdad más gloriosa del universo, el secreto mejor guardado, el misterio más significativo, la sabiduría más gloriosa, ningún ser humano la había podido alcanzar, ni siquiera el más inteligente hasta ese momento que hubiese existido, pero Dios la trajo a nosotros por medio del Espíritu y ahora solo nos ha salvado, no solo nos ha salvado, sino que nos hace sabios para la vida. Y eso es en verdad glorioso. Y para probar que es Dios quien ha traído esa verdad,
a nosotros por medio de su Espíritu, o a los creyentes por medio de su Espíritu, Pablo pone su argumento en un silogismo. Recordemos que él está tratando de persuadirlos a ellos acerca de que el Evangelio contiene toda la sabiduría y que Dios la ha revelado a nosotros por el Espíritu. Así que Pablo usa una figura de argumento, una figura lógica, para poder explicarles a ellos la verdad que él está plasmando aquí. Algo que, entre otras cosas, a los de Corinto les encantaba. A ellos les encantaban los silogismos, los sofismas, la lógica, el racionamiento. Y Pablo muy audazmente argumenta o pone su argumento en un silogismo para que ellos lo puedan entender. Pero para los que no entienden, que es la mayoría de nosotros, ¿verdad? Porque no es una palabra que escuchamos continuamente, ¿qué es un silogismo? Un silogismo es básicamente un argumento en el que se plantea una premisa mayor, luego una premisa menor y luego una conclusión. Por ejemplo, niños, premisa mayor, todos los peces nadan. Premisa menor, Nemo es un pez. Conclusión, Nemo nada. Eso es un silogismo. Premisa mayor, premisa menor y luego la conclusión. Ahora, mírenlo aquí, cómo Pablo lo utiliza. El silogismo es este. El Espíritu de Dios, me siguen en el texto, el Espíritu de Dios conoce todo lo que es de Dios. Premisa mayor. Premisa menor. Nosotros tenemos al Espíritu de Dios. Conclusión. Entonces nosotros sabemos lo que Dios nos ha dado a conocer. ¿Lo ven? Premisa mayor. Dios lo conoce todo por medio de su Espíritu. Premisa menor. Nosotros tenemos el Espíritu. Conclusión, nosotros conocemos lo que Dios ha querido revelarnos por medio de su Espíritu. Ahora, Pablo no está haciendo este silogismo para lucirse con ellos. Miren cómo él continúa después del silogismo. Él dice, por eso es que yo no hablo con palabras de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque el Espíritu de Dios mora en mí y Él me las da a conocer. Es como si Él estuviera diciendo esto a los corintios, y voy a parafrasearlo en términos más simples. Soy Pablo ahora, ustedes son los de Corinto. Cuando ustedes hablan cosas terrenales y buscan la sabiduría terrenal, pareciera que lo que está en ustedes no es el Espíritu de Dios, sino el espíritu del mundo. Noten cómo Pablo los está poniendo contra la espada y la pared. Porque de nuevo, a pesar de que ellos eran creyentes, se estaban comportando como carnales, como inmaduros, como si no lo fueran. Ustedes hablan lo terrenal. ¿Es acaso porque tienen un espíritu terrenal entre ustedes? Sí, es como si Pablo los estuviera poniendo a pensar acerca de cuál es la naturaleza de su propia salvación. Pablo está aquí mostrando que el Evangelio solo lo entienden solo lo entienden aquellos a quienes el Espíritu les ha revelado. Y que por eso el mundo no puede entenderlo. Los del mundo ven el Evangelio como una locura. Y aunque es cierto, ¿verdad?, que la gente que no tiene al Señor no puede entender las cosas del Señor, el punto aquí es más que un llamado de Pablo de atención a los de Corinto, a quien él llama hermanos. Y él les dice, dejen la inmadurez y empiecen a comportarse como espirituales, abrazando la verdad del Evangelio y no buscando sabiduría terrenal y mundana. Y aquí hay una verdad muy práctica para nosotros. Tú no has entendido el Evangelio porque tú fuiste más listo, o porque tú tuviste más capacidad intelectual, o porque tú sí fuiste a la universidad y tú sí te viste mensaje a la juventud de Paul Washer y lo entendiste. Tú no entendiste el Evangelio por alguna habilidad o virtud tuya.
Tú lo entendiste porque Dios obró por medio del Espíritu. Y eso es maravilloso, mis amados hermanos. Y de nuevo, no estamos hablando solo de la salvación. No tenemos duda de que la salvación es del Señor. Los de Corinto sabían eso y Pablo le habla a ellos como si ya fueran salvos. Y de hecho lo eran. Eran hermanos, él los llama hermanos. Pero no tenían una comprensión completa de lo que implicaba que el Evangelio los hubiera salvado. La sabiduría que viene consigo. El Evangelio, si usted quiere verlo en otras palabras, es un paquete completo en el que el Señor no solo nos da la buena nueva de que nosotros éramos pecadores y que Él nos salvó, sino que el Evangelio tú lo desenrollas y es todo un manual de sabiduría para vivir cada área de la vida. Entonces tú no puedes simplemente desempaquetar eso del Evangelio y leer la buena noticia de salvación, ay sí, gracias, y arrojarlo a la basura porque estás desechando toda la sabiduría que va a ser útil para ti para toda la vida. Una persona puede ser un creyente y permanecer en un estado de completa inmadurez sin crecer espiritualmente porque la fuente de su sabiduría es cualquier cosa. Filosofía, moda, cultura, pero no el Evangelio de Cristo. Y ese era el problema de los de Corinto. El Evangelio nos salvó, sí, pero déjanos ahora buscar la sabiduría para la vida en Platón y en Sócrates y en el estoicismo y en el epicureísmo. Déjanos buscar la sabiduría donde la buscan los griegos, donde la buscan los que saben. ¿Y cómo se ve eso hoy en día? El Evangelio me salvó. Ay, sí, ya, yo sé eso. Ya, ve a predicar eso a una campaña para los no creyentes. Déjame a mí ahora buscar la sabiduría en otras áreas. Y en el horóscopo, si se atreve. Déjame buscar lo que Dios, lo que yo debo hacer y cómo debo vivir en otras fuentes que puedan decírmelo de manera más práctica. Terrible pecado, terrible error, pero terrible muestra de inmadurez también. Y yo quiero hablar concretamente de esto, porque yo sé que ustedes me están escuchando, que la sabiduría del Evangelio, la sabiduría del Evangelio, la sabiduría del Evangelio, pero ¿cómo es eso concretamente? Es decir, ¿cómo se ve eso en la vida práctica? Porque la sabiduría del Evangelio no es como que leerme 46 libros acerca del Evangelio y ya entiendo mucho más el Evangelio. No, la sabiduría del Evangelio, lo he dicho, es la sabiduría para vivir que proviene del Evangelio. El entendimiento del Evangelio y de Cristo afectando todo lo que yo soy. Por ejemplo, el Evangelio me recuerda que yo no debo creerme superior a nadie, que no debo verme por debajo de nadie. El Evangelio me quita los ojos de lo terrenal y me lo pone en lo eterno, y eso elimina el materialismo. El Evangelio me da a mí identidad y me define no por los ídolos que yo persigo, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así que yo no voy detrás de esos ídolos falsos de frustración en frustración, tratando de buscar la satisfacción de la vida, porque yo me encuentro completo en Cristo. El Evangelio resuelve el problema de mi culpa por mis pecados pasados, porque me perdona completamente. El Evangelio le da sentido a mis relaciones porque me permite comunicarme con humildad al saber que yo no estoy por encima de esa persona. El Evangelio me ayuda a amar a mi esposa porque me dice que debo hacerlo como Cristo a la iglesia. El Evangelio me ayuda a criar a mis hijos porque me dice que debo hacerlo en disciplina y amonestación del Señor. El Evangelio me ayuda a administrar mis finanzas porque me dice que lo que yo tengo no es mío, sino de aquel que me redimió. El Evangelio me ayuda a vivir y el Evangelio me ayuda a morir. Eso es la sabiduría que proviene del Evangelio. A lo que los de Corinto estaban diciendo, no, gracias, déjanos buscarla afuera. Déjanos ir afuera. Inmadurez. A eso nos referimos con sabiduría del Evangelio. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Porque su vida toda estaba anclada a la verdad del Evangelio. ¿Tú puedes entender eso, hermano? ¿Lo entiendes? Eso es solo un ejemplo. Solo mencioné unas cuantas áreas del Evangelio
afectando nuestra vida. Y sabe, si tú lo entiendes, si tú puedes decir amén, si tú puedes decir, oye, después de todo yo no estaba tan mal, por ahí es la cosa. Eso no es porque tú eres más inteligente. Eso no es porque tú eres más capaz. Eso es porque Dios te lo ha permitido conocer por medio del Espíritu Santo. En el momento en el que eso haya sucedido, es Dios quien lo ha traído a tu mente y a tu corazón para que lo vivas de tal manera. En algunos eso sucede el día que se convierten, a otros nos toma un poco más de tiempo. Hermanos, esa es la evidencia de la verdadera madurez y la evidencia de la verdadera sabiduría. Los de Corinto solo se habían quedado con el hecho de que Cristo los había salvado, pero ahora su vida cristiana debía ser orientada por otras cosas y no por esa misma verdad. Y yo sé, hermanos, que esto parece fácil de entender. Y no sé si te pasa, pero uno a veces se frustra y uno dice, oye, pero yo no sé por qué fulano no entiende. Está claro. O sea, yo lo veo tan claro en la Biblia y yo lo veo o sea, para mí eso es tan maravilloso, pero yo no entiendo por qué fulano no lo puede entender. Bueno, ahora entiendes por qué no lo puede entender. Y hermanos, esto no nos da a nosotros un aire de superioridad. Oh, somos los iluminados. Somos aquellos a los que el Espíritu les dotó de una sabiduría superior. Y entonces ahora estamos caminando por encima de aquellos que todavía están pensando en lo carnal. No, esto es más un tema de madurez o inmadurez. Es un tema de cómo nosotros perseveramos en la verdad del Evangelio por la gracia de Dios y por la obra del Espíritu. Y cómo eso trae sus frutos para nuestra propia vida. Vivir de manera contraria a la sabiduría del Evangelio es vivir como un natural, como un carnal, como alguien no alcanzado, como alguien inmaduro, lo que nos lleva a nuestro tercer y último encabezado, el carácter no natural de la sabiduría del Evangelio y cómo eso nos lleva a la inmadurez o es un reflejo de inmadurez. Miren lo que dice nuestro texto. En el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son ¿qué? Locura. Yo no sé si usted se pone, pero suponga que esta carta se está leyendo a los de Corinto. Y hace unos minutos, mientras el que estaba leyendo la carta, porque contrario a nuestro tiempo, Pablo leía la carta, o la carta que enviaba Pablo se leía en 40 minutos. Nosotros nos demoramos un año predicando esa carta. Pero imagínate que el que está leyendo la carta dice, es que para los griegos el evangelio es locura. Y ellos están diciendo, sí, es verdad, nos parece como una locura. Y más adelante el que está leyendo dice, y es que el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque para ellos es locura. Y ellos están diciendo, ¿seré yo, maestro? O sea, estarán hablando de mí. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo termina con un contraste que es más una exhortación hecha a los hermanos de Corinto. La persona natural, el hombre sin Dios, no alcanzado por Dios, no percibe las cosas que son de Dios, porque para él son locura. No las puede entender. Pablo le está diciendo a los de Corinto esto. ¿Acaso son ustedes no creyentes? ¿Acaso son ustedes no salvos? Evalúense. Porque si para ustedes el evangelio es una locura, es porque no están entendiendo las cosas de Dios. Porque si para ustedes el evangelio no es suficiente, eso es inmadurez y una muestra de que ustedes están todavía en lo natural y que el Espíritu de Dios no ha obrado en ustedes. Eso es un llamado de atención enérgico. Examínense. Y de nuevo, más que hablar de los cristianos versus los del mundo, Pablo está hablando de creyentes maduros
inmaduros, y exhortándolos a que ellos examinen sus vidas a ver si es que son creyentes o no son creyentes, o se van a quedar toda la vida como el perro alrededor de la cola en un círculo de inmadurez, 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 sin crecer nunca. Examínense, porque las cosas que ustedes están diciendo del evangelio son las que diría un carnal, un natural, un inconverso. Examínense. Ninguna sabiduría, hermanos míos, es superior a la sabiduría de Cristo. Y esa es exactamente la que tienen aquellos que han alcanzado la madurez espiritual. Y esta es otra verdad gloriosa. Nuestra aspiración no ha de ser otra sino pensar conforme a Cristo en todo. Eso se refiere a tener la mente de Cristo. No es que tengamos el cerebro de Cristo. ¿Te imaginas eso? Todos aquí con el cerebro de Cristo. Eso es una lucha para ver quién sirve. Yo quiero servir, no, pero yo quiero servir, no, pero déjame a mí, no, pero yo quiero, no, pero es que pero es una lucha para ver quién ama más, quién sirve más. Aquí la mente de Cristo es más el pensamiento o la forma de pensar conforme a Cristo. No es que tengamos su propio conocimiento, lo cual, como sabemos, es imposible de este lado de la eternidad, pero sí que nuestros pensamientos están modelados por Cristo. Ahora, debe aclararse que este no es un llamado al anti-intelectualismo. No significa que no debemos ahora preocuparnos por ningún conocimiento, sino que debemos encerrarnos 24/7 a que el Señor nos revele su sabiduría para hacernos cada vez más sabios. Por supuesto que no. Esto tampoco debe llevarnos a ver el estudio sistemático de la palabra de Dios como algo carnal y que lo que vas a entender, lo vas a entender solo cuando el Señor viene a ti y te da cierto entendimiento. No. La paradoja de todo esto es que tener la mente de Cristo, crecer en madurez espiritual y obtener la sabiduría que viene del Evangelio es el resultado precisamente de estudiar, conocer y leer las Escrituras. Dios usa ese proceso para que por su Espíritu Él nos ilumine y entonces podamos tener entendimiento. Pero eso no pasa de manera espontánea. Ese conocimiento y esa sabiduría no viene porque yo me acosté y abrí los ojos y lo entendí. Viene de exponerme a la verdad, de estudiar la verdad, de memorizar la verdad, de aplicar la verdad, de conocerla profundamente. Y entonces en ese proceso el Señor nos va dando cada vez más iluminación y más vamos conociendo de Cristo. Yo no sé si le ha pasado, pero una vez uno entiende el Evangelio, uno como que consiguió la clave para la lectura de la Biblia. Y ahora uno empieza a ver el sentido de las cosas, en primer lugar. Pero en segundo lugar, uno empieza a ver pecados que antes no habían. Antes los pecados eran no mirar mal a una mujer si era un hombre, no cargar odio en el corazón si era una mujer, no robar, no mentir. Pero ahora empezamos a pensar en pecados como esos pecados del pensamiento, como ese pecado de las intenciones, como ese pecado de las malas motivaciones, y empezamos a examinar cada vez más profundo en nuestra vida y a darnos cuenta de todo eso viene por el conocimiento del Señor, a aquellos que han alcanzado madurez. Algunas personas han dicho que por este pasaje en vano entonces estudiamos, pero como ya dijimos, eso no tiene nada que ver, por el contrario, es todo lo opuesto. Es a través de ese conocimiento del Señor que nosotros llegamos a crecer en madurez. Hermanos, nuestra meta como creyentes es ahora que le hemos conocido, conocerle cada vez más. Ese es el propósito de la vida cristiana. Y vivir para Él. Y debemos orar por esta sabiduría en nuestras vidas. Señor, muéstranos a Cristo. Ayúdanos a ver a Cristo en este pasaje. Ayúdanos a ver mi vida a la luz de Cristo en este texto. Señor, exponme a Cristo en la predicación del domingo. Expon mi pecado a Cristo en el estudio devocional de la palabra. Ayúdame a ver a Cristo. Y esa debe ser nuestra oración continuamente. Porque eso es lo que produce la santidad de nuestra vida. Dice 2 Corintios
capítulo 3, que nosotros mirando ahora a cara descubierta el rostro de nuestro Señor Jesucristo, en la medida en que vamos viendo más y más y más de Él, somos transformados de gloria en gloria conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el verdadero proceso de santificación, equivalente a la madurez espiritual, equivalente a la sabiduría que viene del Evangelio. Y querido amigo que estás aquí sin Cristo, que me ves sin Cristo, o escuchas este sermón, no pienses que tú puedes seguir siendo un no creyente porque todavía Dios no te ha alumbrado el entendimiento. No tomes este texto como una excusa. Ay, ¿ves? Como eso es solo para los espirituales y no para gente como yo, algún día yo lo entenderé, así que por ahora yo no quiero entenderlo. Ten cuidado con ese pensamiento, mi querido amigo, porque es un pensamiento del diablo. El Señor te ha puesto hoy esta palabra y que escuches este mensaje precisamente para que le conozcas y le adores. Y es mi oración que Él abra tu corazón y tu entendimiento para que por fe le recibas y te arrepientas y que tú puedas orar de la misma manera. El Señor no desprecia un corazón que clama con gran necesidad. Y ese entendimiento, como dije, no te va a venir como un resplandor del cielo. Ese entendimiento te va a venir como algo que estás escuchando hoy, o como algo que podrás leer mañana, o como alguien que te predicará pasado mañana. Ese es Dios proveyendo la materia prima para que por su Espíritu tú alcances el arrepentimiento y la fe. Y hoy puede ser ese día de salvación. Hoy puede ser ese día en el que el Señor traiga tal convicción y tal necesidad del Evangelio en tu vida. Y esa es mi oración. Mis amados, que el Señor nos ayude a abrazar su palabra y a ver cada día la necesidad de crecer en el conocimiento del Señor, para mantenernos unidos, como en el caso de los de Corinto, como iglesia, pero también para seguir creciendo en la madurez y en el conocimiento del Señor para la gloria de su nombre. Que el Señor nos ayude. Oremos. Señor, queremos darte gracias por tu palabra en esta mañana. Y gracias por conducirnos, oh Padre Celestial, por medio de tu Espíritu al entendimiento del Evangelio. Si hay alguien aquí que todavía está viviendo sin esto en su vida, yo te pido, Señor, para que tú no solo lo traigas a su mente, sino también a su corazón, y que puedan ver, Señor, el Evangelio con la claridad que él debe ser visto. Oh Dios, ayúdanos, Señor, para que conforme nosotros nos exponemos a tu palabra, el resplandor de la luz de Cristo nos alumbre cada vez más, de modo que nuestros rostros y nuestra vida y nuestros pensamientos puedan ser transformados conforme a la imagen del que hizo todas las cosas. Señor, ayúdanos a desechar la necedad y la inmadurez de creer que porque ya el Evangelio nos ha salvado, el Evangelio ha hecho todo lo suficiente. Y desechar, Señor, todo el provecho que Él provee para el ejercicio de nuestra propia vida. Ayúdanos a ser una iglesia que ama, que anhela y que desea el Evangelio con todas sus fuerzas. Y esta sabiduría que proviene de allí para todo lo que hacemos. Y que esto nos mantenga en unidad, en amor, y nos mantenga siempre mirando, Señor, hacia ti, como la fuente de todo nuestro bien. También quiero pedirte por las personas que aún no te conocen, Señor, para que tú puedas abrir su entendimiento hoy mismo y que ellos puedan ver, Señor, el Evangelio como nunca antes lo habían visto. Que puedan verlo con la claridad con la que antes no habían podido verlo, para que tu Espíritu pueda poner a arder sus corazones, de modo que se arrepientan y crean con todo su corazón. Señor, salva a quien esté oyendo este mensaje y que aún no te ha conocido. Y permite, Señor, que pueda correr a la fe, que pueda abrazar el Evangelio, que pueda someterse a ti, Señor. Gracias te damos, Dios, por permitirnos predicar tu palabra. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén.